un podcast de Cooperativa. Bueno, bienvenido también Héctor Vélez Mesa, que ya está conectado con nosotros y con todos ustedes, auditores y auditoras. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día. Buen día, gusto de escucharlos. ¿Todo bien? Amanecieron como al tiempo. Bueno. Que se está por echar a perder. Pero, sí, se va a poner la no, lluvia pero y sí. Ya, pero nos reímos igual. Igual al mal tiempo buena cara. Eso dicen, ¿eh? Eso dicen. No, y lo peor de todo es cuando uno se ríe de la desgracia ajena. Eso sí que... ¿Cierto? Eso no estamos riendo. No, sí. Sí, no, sí lo estaba escuchando. Mira que la María Elcira se pega en la roderetia en la puerta de la farmacia y se mata la risa. No. Claro, no, pero los porrazos, pero no los de uno. No, por eso. No, igual después de que te paráis, te sacudí el polvo y camináis 3 pasos, igual te da risa por dentro un poco. No, a mí no me dio risa ni hasta el día de hoy me da risa. No, porque además te dolió. Pues. Sí, encuentro horrible. Sí, pues, claro. No. O te quejas o te ríes. Sí. Claro. Bueno, pero yo decía, Héctor, que a veces también nos reímos contigo, cuando empiezas a darnos las explicaciones sobre el significado de las palabras. Algunas son muy graciosas. Entonces aquí llegamos a algo bien importante. ¿Qué pasa cuando uno hace algo serio y terminan todos riéndose? ¿Que algo está mal, dices tú? No, yo creo que está muy bien. Claro. Entonces se trata, como me lo ha dicho muchas personas, claro, pero que tu programa, un programa de palabras, como que de lenguaje, y lo escuchan y se empiezan a reír. Y después me dice, bueno, en realidad parece que estaba equivocado en lo que yo pensaba. Es pura chacota. Si tú explicas lo que yo hago, no, yo no veo esos programas, deben ser una lata. Claro. ¿Pero por qué se rieron durante media hora? Claro, esa es la explicación. Oye, vamos con las palabras, Héctor, que mucha cháchara y después nos pilla el reloj. Claro, ahí nos retan. Ya. Eso. Tenemos preguntas de nuestras amigas. Recuerden que las pueden hacer llegar a @belismesa en Instagram y Héctor después las trae acá a Una Nueva Mañana en Cooperativa. Como esta pregunta de Ingrid Peñalosa, que nos dice qué significa la modalidad Smart Flex en educación. Dice que esta expresión la leyó en la prensa asociada a un tema precisamente de educación. ¿Sí? Yo lo había leído como en zapatos o colchones o cosas así. Sí. Pero en educación me llama mucho la atención. Smart Flex. Smart Flex, claro. Yo la vi y también la entendí por otro lado, pero lo más curioso es que yo sabía lo que significaba, pero yo no sabía que tenía nombre lo que yo significaba. Me salió medio raro lo que dije. Pero literalmente significa flexibilidad inteligente. Y este concepto, por eso yo lo conozco de antes sin saber que tenía nombre, se aplica a un cierto sistema de educación cuyas características esenciales son el uso de tecnología y plataformas digitales. Por lo tanto, aquí hay libertad de horario, ritmo de estudios y apoyo tecnológico. Es 100% online, flexible y con acompañamiento de tutores. Es decir, en algunas oportunidades tú puedes llamar a una persona que te va a orientar. Pero en el grueso, en las líneas generales, es así, es decir, es a través del computador. Ese es el Smart Flex, porque lo haces desde tu casa a la hora que a ti te acomode, ingresas a una plataforma, pero si tienes dudas, tienes la posibilidad de preguntar. Ya. Y hoy día está muy de moda. Hay como hartos preuniversitarios que lo hacen así. Claro, es decir, no tienes que ir, claro. no tienes que moverte. Sí, porque están las clases online también se hicieron en la pandemia, sobre todo, se hicieron bien populares las clases virtuales. Bueno, ahí claro, pero ojo, que hay que ser muy disciplinado para esto. Sí. Es decir, disciplina personal. No, lo hago después. Bueno, no lo hice y mañana hago 2 veces. No, ahí empieza a fallar esto. Tiene que haber mucha disciplina personal. Ese es el Smart Flex. Perfecto. Oye, es muy común escuchar en las noticias, en los despachos, los noteros de televisión, ¿no? Todo esto de, por ejemplo, error de proporciones, escándalo de proporciones o un incendio de proporciones. Claro, ahí la palabra proporción es para, como que tiene toda la razón Ignacia Morales, que te pide que aclares si la palabra proporción es un adjetivo o un sustantivo. Correcto. Porque ella dice que cuando decimos escándalo de proporciones es un error gramatical. ¿Qué dices tú?
Mira, lo primero que pregunta ella, ¿qué es lo que es? Proporción es un sustantivo, no un adjetivo. Ya. El adjetivo es el que califica. ¿Ah? Proporción. Proporción no es adjetivo. Es decir, no puedes decir que fue un error de proporciones, pero ya vamos a llegar a eso. Registra 6 acepciones en el diccionario y ninguna de ellas permite que este vocablo en plural se pueda utilizar con el significado de enorme, inmenso, desmesurado, grave, qué sé yo. En consecuencia, si se dice, por ejemplo, que se generó un gran conflicto y se quiere usar la palabra proporción en plural, hay que decirlo así. Se generó un conflicto de grandes proporciones y no se generó un conflicto de proporciones. Como la voz proporción no, es decir, tiene un valor relativo, hay que especificar de qué magnitud es la proporción. Y uno siempre entiende Ese que es el- proporción siempre es grande. Que lo grande es la proporción. Sí, que O sea, lo grave habría es la que decirlo. proporción. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Eh? Tenía que ser un incendio de grandes proporciones. Pero es verdad Pues- que se dice Y ahí así. es correcto. Claro. O si quieres Pero decirlo dicen, más. no, de proporciones. O lo puedes decir más grandilocuente todavía, de proporciones bíblicas, como dicen algunos. Perfecto. Claro. Pero es Un claro. escándalo, Apocalípticas. Oye. un escándalo, claro. Oye, que hablamos mal los periodistas entonces. Ay, Cecilia, ¿qué querés que te diga? Es que tú sabes que tú sabes, tú también lo hiciste, hicimos clases. Sí. Los hicimos tres clases. hemos sido Pero- profe. Imagínate, los tres. Pero tú te acuerdas que cuando uno iba, un error de esta naturaleza podía significarte la pérdida del año. Así es. Ay, Es qué decir, exigente. y yo era profesor de esos, acuérdate. Sí. Y tú también. Y la Tati Pena, y Ricardo, ¿te acuerdas? Porque estábamos todos juntos. A Ricardo le decían rajarte en la universidad. Sí. Claro, claro, pero sí, tuvimos Ya. todo el mismo tiempo. Yo siempre ya. fui profesor más de la escuela del corazón de la abuelita. Y- No, yo no me costó. No, era No implacable. regalaba las notas, pero Claro, claro. siempre terminaban zafando. ¿Sabes qué? Yo creo que mentís nomás. ¿Ah? ¿Qué cosa, Roberto? Mentí. ¿Quién, yo? Sí. No, soy totalmente corazón de la abuela. A ver, Como profe. vamos a ver. A ver. Alumnos escriban o manden WhatsApp. Ya, Sigamos. ya. Vamos a ver. A ver. Sigamos. Vamos a mentir. Me toca a Sebastián. mí, me toca a Sí. mí. Ay, perdón. Es que, Ya. es que me confundí con esto de que me Ya, ahí emplazaron. Las grandes Ya, pero proporciones. a propósito- Una confusión de grandes proporciones. Claro, ya. Ok, ya. A propósito de mentís. Bien. Ya. A ver. Profesor, dígale algo, ¿ah? Dígale algo a la alumna. Ya. Oye, orden, por favor, en la sala. Ya. Mira, mejor voy a sacar al pizarrón a Rolando Vergara, que es el que nos hace la pregunta. Siempre ha tenido una duda con la palabra mentís. Por ejemplo, un rotundo mentís confirma o desmiente una mentira. Ajá, está bueno. Profesor, ¿sabe? El problema es que la risita es la que molesta. Yo estoy que me retiro de la sala. Me retiro del Me aula. están haciendo Ya, bullying. volvamos, por favor. Están haciendo burling. Recuperemos. Vamos a ir a un orden de grandes proporciones ahora. Ok. Mira, mentís puede corresponder a la segunda persona del tiempo presente del verbo mentir. Tú mientes o mentís. Ujú. Y a la segunda del plural, vosotros mentís. En este caso se usa con el significado de decir lo contrario de lo que se sabe. Es la mentira, ¿no es cierto? Ujú. Pero curiosamente, mentís como sustantivo quiere decir desmentido. Es decir, la negación de la veracidad de lo que se había dicho. ¿Cómo? Entonces, no entiendo nada. Por ejemplo, alguien hace una declaración y al día siguiente viene el mentís, es decir, el desmentido de lo que dijo la otra ¿Y persona. por qué le dicen mentir decir- si no desmentido? Es que si te cuento la historia Sí. del mentís, cómo llegó a desmentir, estaríamos toda la mañana. Pero Ya. es obviamente que en algún momento de la historia la palabra mentís se asoció más a desmentido. Ah, Entonces se convirtió en sustantivo. ¿Ah? ya. Porque el otro mentís es una forma verbal. Tú mentís. Tú mentís. Eso en confianza. Claro, Claro. eso es un verbo. Pero si tú hablas a el rotundo mentís, que siempre se dice, es un desmentido. Ah, mira tú, ¿eh? Entonces,
Claro, cuando, mira, se va a publicar un mentiz de qué sé yo, de algún departamento de gobierno, y eso es porque van a desmentir a alguien o a algo. Un mentiz. Entonces el mentiz es un desmentido, que lleva la palabra mentir, pero es divertido, porque no suena a desmentir. Claro, No, para nada. claro. Ya. Claro. Atención entonces, ¿cómo se usa? ¿Si como verbo o como sustantivo? Son dos opciones. Claro. Hay que tener cuidado con eso. Ya. Sí, porque podéis tropezar. Ya. Sí, y nos vamos a morir de la risa. Podéis A quedar como, Rafaela Rodríguez quedar siempre como le, que mentís. a Rafaela Rodríguez siempre le ha llamado la atención la expresión quedar lona. ¿Qué relación tiene las lonas con el agotamiento? Pregunta ella. Para ir Buenísima echarse pregunta. a descansar. Dice que por más que le da vuelta al asunto, no le encuentra explicación. Quedar Y la lona. tiene. Y la tiene. Y la sí. tiene. A ver. Yo me la imagino. Quedar lona. Ya, en el lenguaje coloquial puede significar terminar extenuado luego de una jornada agotadora de trabajo, pero también acabar en el suelo tras beber con exceso. Alguna noticia por ahí leí de que alguien quedó lona, o abusar de las drogas. Ya. Un Todo eso extenista tiene que quedó quedar. lona. El Chino Río, ¿no? Sí. No sé, yo no. No, sí, sí, yo vi la noticia, La sí. noticia, Sí. No, y aparte él, No lo, quería él lo- decirlo, él lo ¿no? asumió y pidió disculpas ¿Ah, sí? No, sí lo leí. Sí, pidió. a los que, Ofreció, a los que le hizo, ofreció. ofreció disculpas a los que le hicieron pasar, a los que le hizo pasar un mal rato en el Claro. local. Pero también se puede decir pedir hoy día, lo acepta el diccionario. Una vez nos enseñaste eso, sí. Sí, el no sé si pedir se o dar puede. disculpas. Sí, las dos, sí, lo acepta. Ahora, Ya, volvamos a la lona. espérate, pero Ricardo Candia Cares, que tiene un libro que se llama El COA y el lenguaje de la calle, hace referencia al boxeador que sufre un knockout y queda inconsciente en la lona del ring. La Claro. frase original es quedar en la lona. Claro, entonces cuando uno queda en lona es como, figuradamente quedó en la lona como el boxeador que recibió un castigo. Que antes de tirar, ¿te acuerdas que se tira una toalla cuando Sí, queda en la claro. lona De para hecho, que no uno le dice sigan así, pegando? tiraste la toalla cuando Eso es ya te das se por retira. vencido. Esa es cuando el Claro. entrenador dice ya no da más la pelea, lo retiro Claro. al boxeador, eso tira la toalla. Y cuando Claro, uno en la porque vida dice seguro que va a yo la tiré lona. la toalla, cuando ya no dan, ya sabes que no voy a luchar más, Claro. por eso estaba haciendo, sabes que chao, Así es. tiro la toalla. Claro. Y que curiosamente antes era tirar la esponja. También. También. La primera, ¿y tú sabes por qué la cambiaron? ¿Por qué? Porque la esponja no se veía bien a veces cuando caía a la lona. Entonces la toalla es más vistosa. Entonces cambiaron la esponja por la toalla. Ya, entonces, volviendo a la pregunta de Rafaela, ¿qué al lona que al knockout? Viene del box, claro. Es decir, figuradamente, tú quedaste tan cansado como si te hubieran noqueado. Ya. La forma es Ahí. divertida que en vez de quedar en la lona. Sí. Es como cuando dicen ahora también cuando alguien está muy relajado, estoy playa. Dicen. Porque claro, porque está como tendido en la arena. Claro, Eso también- esa no esa es se nueva usa. para mí, Para mí también. porque hace como 20 años que no voy a la playa. Ya, Claro. Pero eso se suele decir cuando uno está así relajadito. Estoy playa. Dicen. ya, Ah. ya. Qué de playa. Ya, Francisco Pinto Arriagada tiene una duda con los chanchos y con los jabalíes. Dice, Claro. ¿son cerdos estos dos animales? Hace tiempo que tiene una discusión en casa de si son especies distintas, familiares o iguales. Sí, yo Chancho también y tenía la jabalí. misma duda y la tuve Pero siempre. esta pregunta no es muy, Sí, no es muy del lenguaje, ¿eh? Claro, si el Casi jabalí, gastronómica la pregunta. claro, si el jabalí Gastronómica. y el chancho son lo mismo. Y me quedó la duda. Y mira, el jabalí es un mamífero paquidermo. Es la variedad salvaje del cerdo, del que se diferencia porque tiene la cabeza más aguda, la jeta más prolongada, las orejas son siempre tiesas, el pelaje es muy tupido, de ahí viene el nombre de cerdo. Su color es gris y presenta colmillos grandes y salientes de la boca. Los jabalíes y los cerdos pertenecen a la misma especie biológica base. Más todavía, el cerdo doméstico es una subespecie del jabalí. Y cerdos y jabalíes pueden cruzarse y, a diferencia de otros animales, tener crías fértiles. Por ejemplo, si se cruza un burro con una yegua, la cría una no puede mula. engendrar. Claro, no, pero no pueden engendrar. Pero no pueden engendrar. No pueden engendrar. Claro, el ligre, que es la mezcla de tigre con león, tampoco Claro. el ligre puede. Claro. Pero en este caso, si se cruza un cerdo con un jabalí, las crías son fértiles. Eso significa que son lo mismo. Oye, En Héctor, lengua árabe, entonces ¿ah? me puedo comer un costillar de jabalí.
Pero hay gente que... Exquisito. Hay lugares especializados en jabalí. Maravilloso. Claro, y en lengua Un árabe, solomillo. jabalí, claro. La voz jabalí significa montarás, es decir, animal que se ha criado en los montes. Y en gastronomía, y ahí vamos a lo que ustedes partieron, se asegura que su carne es mucho más blanda y sabrosa que la del cerdo. Yo no estoy tan seguro de eso, porque alguna vez probé el jabalí y me sigue gustando más el cerdo. Yo nunca he probado el jabalí. Exquisito. Hay lugares que están especializados en la carne de jabalí. Sí, en Santiago hay. El restaurante Ana María, ahí en Club Hípico, por ejemplo. Claro, pero ahí se puede comer jabalí. Entonces eso significa que son lo mismo. No hay esas diferencias que existen en otros animales. Es más fuertecita, Cecilia, que la carne ¿sí? del cerdo. Sí, rica. Sí, Rica, rica. sí. A mí prefiero el cerdo. Una copita de vino. Ah, sí, Bueno, claro. Y un bajativo. sigamos, después que nos bajativo. quedan 1 minuto y medio. Rubén B. Para bajativo. Rubén B. le pregunta por el significado de la palabra sopetón, porque dice que Claro. la ha escuchado en contexto diferente. Para algunos sería pan remojado y para Sí. otros significaría de improviso. ¿Quién tiene la razón? Yo digo que el que dice de improviso. ¿Y tú? Sí, pues, de sopetón. Ya, los dos dicen eso, yo digo que las dos son correctas. A ver, vea. No. ¿Qué tiene que A ver ver, el porque pan con el sopetón? Alguna vez yo expliqué que a veces algunas palabras aparecen 2 veces en el diccionario. El sopetón 1, en este caso, procede de sopa y alude a pan tostado que se remoja en aceite, por ejemplo, de oliva. Me acuerdo que había un restaurante Cuadrito que lamentablemente Sí. desapareció, donde antes te servían, te ponían un pocillito de aceite de oliva y tú remojabas el pan que En ellos muchos hacían y era restaurantes se maravilloso. hace, sobre todo en los italianos. Claro. Sí, Claro, pero yo echo de menos el Cuadrito porque desapareció. Y conocí porque mucho estaba a en sus tu barrio. Estaba a la vuelta. Además, Y el sopetón 2 halla su origen en el latín subitus, que significa golpe fuerte y repentino. Subitus lo dije en latina, que significa golpe fuerte y repentino, es decir, inesperado, que se da con la mano. Le dieron un buen sopetón en el rostro. Finalmente el léxico registra la expresión de sopetón, que también está, que se entiende como que algo ocurrió de improviso. De súbito. Nadie lo esperaba. De súbito. Y ahí viene el subitus, que se transforma en súbito después. Y esta forma se usa en Chile, y este sopetón procede de súbito o inesperado. En consecuencia, se puede disfrutar o lamentar un sopetón. Si lo preparaste en sopa, lo disfrutas. Pero Ya, si y te si llegó no, el no. sopetón de que no lo esperaba, ahí no lo Ya. disfrutas. Quedó Todo claro. dependerá del contexto. Todo depende, y eso es verdad, todo depende del contexto en la vida. Bueno, Héctor, muchas gracias, que te vaya súper bien, que te rías mucho A esta ustedes semana. Espero, lo Eso. necesito. Eso. Ya, muy bien, Chao, un chao, abrazo. un abrazo. nos Chao. encontramos el próximo lunes. Chao. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Cuántas veces a uno le dicen, ay, que eres volada, Cecilia? ¿Ah? O que uno dice, ay, que no sé, soy despistada. O O peor, a veces dicen eres flojo, de frente. o flojo. Bueno, pero las diferencias entonces entre ser despistada, ¿ah?, y tener déficit atencional, ahí debe haber una gran diferencia. Y sobre todo en los adultos, porque siempre hemos hablado del déficit atencional en los niños, las niñas, sobre todo en el contexto de los colegios, donde siempre van, los diagnostican y ¿te acuerdas cuando se les decía a los niños Ritalin y Claro. todo eso? Bueno. Pero resulta que los adultos, las adultas, también sufren de déficit atencional, aunque muchos no lo sepan y no se atrevan ni siquiera a consultar. De eso queremos hablar con el neurólogo Pablo Salinas, académico de la Universidad de Chile. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pasa mucho eso. Hoy está mucho más afinado el diagnóstico. Cuando nosotros éramos chicos, hoy adultos, no había tanto diagnóstico, no había tanta fineza. Y pasaba mucho eso que describía la Cecilia. Oye, que pavo, que anda mirando las moscas, que mirando para el techo, que es flojo, que no pone atención. Y claro, uno terminaba creyéndose muchas veces esa historia y no sabía que detrás de eso había algo como el déficit atencional. Exactamente, la falta de diagnóstico ha generado con los años mucho prejuicio, mucha estigmatización de las personas y tal como tú dices,
una situación que antes se pensaba que era una enfermedad, después aprendimos que era una condición, que es algo distinto, y que se mantiene en gran cantidad las personas después que crecen, con estimaciones actuales de un 50-60% de permanencia de los rasgos del déficit atencional en las personas. Mi visión personal, que puede ser súper sesgada porque veo pacientes y personas que son déficit atencional, es que ellos posiblemente los porcentajes son mayores, pero aún con un subdiagnóstico. Así que estamos recién abriendo una realidad que no la queríamos ver solamente. Posiblemente. Claro. Pablo, ¿y cómo darse cuenta que uno puede estar teniendo justamente déficit atencional? ¿Cuáles son los primeros síntomas a los cuales uno debería prestar atención como para ir a consultar? Bueno, esta historia que tú relatas de una persona que desde niño ha sido catalogado como despistado, que le cuesta concentrarse, que es muy desordenado, es lo primero que tiene que llamar la atención. Por otro lado, los esfuerzos de poder concentrarse en esquemas educacionales o laborales que sean tradicionales, bastante cuadrados, entre comillas, también son un elemento que tiene que llamar la atención, ¿ya? Porque el sobreesfuerzo, el sobreagotamiento para poder rendir en distintos ámbitos, en esquemas específicos de funcionamiento, y que no se relacionen con las capacidades de la persona desde el punto de vista de lo que llamamos la inteligencia, ya son elementos que tienen que llamar la atención, y sobre todo cuando comienza a ser mella en la vida diaria de la persona. Ya, y a veces no se asocia con las personas adultas, ¿no es cierto? ¿Hay tratamiento cuando uno ya es adulto? ¿Puede tratarse o es demasiado tarde? No, nunca es demasiado tarde. Primero que nada hay que tener eso claro, porque puesto que no estamos hablando de una enfermedad, sino que de una condición, lo que hay que propender, a lo que hay que conseguir es un entrenamiento específico para que la persona aprenda estrategias para poder funcionar en ciertos ambientes específicos. ¿Cómo así? Y sobre todo que conozca su perfil de atención. Vale decir, si tienes una persona que, por ejemplo, se distrae con muchos estímulos visuales, no puede estar desempeñando labores donde hayan muchos estímulos visuales. O si se trata de una persona que funciona con objetivos específicos al mismo tiempo, vale decir, las personas que son multitareas, lo que le conviene es funcionar en trabajos donde tenga que estar realizando múltiples tareas a la vez, no de manera secuencial ni esquemática fija durante 6, 7 u 8 horas seguidas. No sé si más o menos se entiende. Ay, Pablo, ¿sabes qué? Vamos a volver a llamarte para mejorar la comunicación. Suena medio malito, porque sí. hay una interferencia de algún ruidito por ahí. Para que tenemos déficit atencional, sí. Nos quedamos en el ruido y no en la conversación. Para que no podamos justamente concentrar bien los que tenemos problemas de concentración. Yo, entre otros. Estamos conversando con el neurólogo Pablo Salinas, que es académico de la Universidad de Chile, del déficit atencional, pero en los adultos, porque eso es algo que a veces no se diagnostica, que ni uno mismo se cree eso, dice, no, bueno, se acostumbra. Ahora sí, a ver, Pablo, si tenemos mejor calidad de la comunicación para concentrarnos en lo que nos estás diciendo. Claro. ¿Me escuchas ahí o no? Sí, ahí te escuchamos. Sí, pero un poquito mejor. Hay un ruido que está como martillando. Sí, y pasa eso, justo lo que nos pasa aquí a nosotros. Uno se termina distrayendo, se termina quedando en el ruido más que en la conversación. Pues eso es como característico del déficit atencional, ¿no? Claro. Ahora, depende del tipo de déficit atencional, si la persona es hiperkinética o no, o si, entre comillas, es más tranquila, o si tiene algunas características especiales para poder concentrarse mejor. ¿De acuerdo? Que era más o menos lo que había alcanzado a comentarles. Ahora, ¿también se utiliza terapia con medicamentos como en los niños? ¿Hay también pastillas que puedan ser adecuadas para un tratamiento de adultos o no? Sí, existen fármacos que permiten que la persona pueda funcionar por algunas horas en ciertos ambientes específicos en que se requiera una atención, comillas, tradicional, que sea fija en una sola tarea por horas seguidas. Y también lo que hay que hacer es fijarse si la persona está con alguna enfermedad concomitante, como algún trastorno de ánimo, en el que ahí también hay que plantearse el uso de antidepresivos. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Y lo básico, como le alcancé a mencionar, es el entrenamiento para que la persona sepa bien en qué ambientes funciona mejor y qué técnicas psicológicas y físicas puede adquirir para poder funcionar en ambientes que sean más esquematizados.
O sea, hay un entrenamiento, eso lo hace el especialista, se lo da y es algo que tiene que practicar continuamente, es como un ejercicio que tiene que hacer. Exactamente, y yo te diría que la evaluación inicial, que es una evaluación neuropsicológica donde se ven las funciones cognitivas de la persona, y que es una evaluación larga, aproximadamente 3 sesiones con distintas pruebas, en esa evaluación se empieza con un test de inteligencia, por lo tanto es muy decidor y muchas veces reparador para la persona ver que tiene un nivel de inteligencia normal o alto, que es lo que suele ocurrir cuando se hace el diagnóstico en la adultez. Ya. Y luego de eso ver sus otras capacidades de atención, cuáles son las formas de atención en que es más deficitario y cuál es más potente. Entonces, también sirve como un objeto terapéutico para la persona. Ok, o sea, esto tiene solución, hay tratamiento, hay herramientas para poder mejorar entonces la concentración, cómo abordarlo en el día a día, en los distintos trabajos que tenemos. Eso está bueno, que te digan, ¿sabes qué? Tienes que hacer tal y tal cosa como ejercicios, ¿no es cierto? Cuando te dice, bueno, tienes un problema físico y te mandan a hacer, no sé, kinesiología o te mandan a hacer algún tipo de ejercicio de ese tipo. Existen ejercicios entonces también para tratar y para mejorar esto de la concentración, pero lo importante es el diagnóstico. A mí me da mucha curiosidad cómo te diagnostican, porque el doctor dice que son 3 pruebas las que hacen, y me llamó la atención, dice una de ellas la prueba de inteligencia, claro, porque muchas personas que tienen déficit atencional, lo primero que pueden pensar, Sebastián, es que, soy tonta, no tengo inteligencia, sí, o no sé qué. Es que eso es justamente como lo inicial, el primer mensaje con el que uno se queda, cuando incluso la misma palabra déficit muchas veces toma, me falta algo, carezco de algo. Y ahí es bueno volver a la conversación para poder conocer más de esto. ¿Los adultos han aumentado en su nivel de consulta o no? Porque como dice la Cecilia, también puede haber muchas veces como un seco, una idea de pa' qué, o una idea de no, ya me las arreglo como estoy, total toda mi vida he estado igual, o hasta alguna presión de algún tipo de no querer hacerlo nomás, o están aumentando las consultas de los adultos. Mira, hay más consultas de adultos, porque la gente consulta al darse cuenta que está mucho más angustiada. Hay redes sociales donde sí existe, para bien o para mal, un exceso de información que genera la inquietud en las personas. Y lo otro, que no es menor, es que muchos adultos, al verse frente al diagnóstico de un hijo, se les plantea y se dan cuenta que ellos también tienen las mismas características, porque las condiciones de neurodivergencia son altamente genéticas. Por lo tanto, el niño diagnosticado en tratamiento con alguna neurodivergencia posiblemente tiene un padre o una madre neurodivergente que no ha tenido diagnóstico, y que en el momento en que se hace todo el proceso del hijo comienza a darse cuenta de que también es neurodivergente. O sea, ante las primeras sospechas o dificultades para concentrarse, lo importante es consultar y no tener miedo. Lo bueno es que hay solución. ¿Los tratamientos son para siempre si te tratan con algún medicamento? Eso. Mira, como te decía, en la medida que tengas un entrenamiento que te permita adquirir mejores herramientas y saber dónde ubicarte mejor desde el punto de vista laboral y estudiantil, los fármacos van a ser necesarios solamente en temporadas específicas donde se requiera mejor rendimiento o para tratar alguna enfermedad concomitante como una depresión. Si eso no está ocurriendo, entonces no es necesario fármaco, sino que mantener las técnicas aprendidas de funcionamiento. Perdona, nos hablabas de los test que eran largos, como para poder ver qué tipo de déficit tenías y todo eso. El entrenamiento también uno asume que no es llegar en 5 minutos, o sea, debe tener una extensión, debe tener distintas fórmulas y como que uno debe ir pasando niveles, como reeducándose de una manera, ¿no? Exactamente, tú ocupaste la mejor palabra, reeducarse, y por lo tanto son periodos largos. Ahora, es importante, las técnicas que adquieren las personas después no las pierden más, por lo tanto pueden seguir funcionando bien de ahí en adelante, independiente de la edad que tengas. Ustedes mencionaron que, claro, hay muchos adultos que dicen a estas alturas, ¿para qué? Y también hay validez en eso. El punto es que, como te decía, la intervención genera beneficio que es duradero y en realidad es paciente. Yeah. Bueno, te damos las gracias, Pablo Salinas, neurólogo académico de la Universidad de Chile.
entregándonos luces un poco sobre esto del déficit atencional en la etapa adulta. Muchas gracias. Hasta cualquier otro momento, Pablo. Vale, que estén bien. Un abrazo. Chau, chau. Chao. Chao, Pablo. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.